en una serie de santidad y pureza que vamos a estar viendo por todo el mes de marzo. Entonces esperamos que realmente podamos conectarnos estos sábados y también eso, como ir compartiendo todo lo que con todos los predicadores y bueno, aquí en el grupo. Te paso el micrófono. Muchas gracias. ¿Me escuchan todos? Sí. Ok, perfecto. Un placer estar aquí con ustedes y como me han presentado, ¿verdad? Mi nombre es Ángel Hernández y vamos a empezar. Que sea el Señor que nos hable esta noche y que nos confronte. Cuando uno habla de confrontar, uno como que medio se resiste, pero en mi vida personal la confrontación ha sido la herramienta que el Señor ha utilizado para mi crecimiento en todas las áreas de mi vida. No me imagino un crecimiento sin alguna confrontación. Así que quiero que me acompañen a, a un texto que esté en la Biblia. Obviamente voy a leerle de la Biblia. Que para mí la primera vez que lo leí me llenó de muchas emociones. Porque para mí ese texto puede ser hasta de película. Puede ser de una película de terror. Puede ser hasta de una comedia, si lo quieres ver así. Pero ese texto siempre me ha impactado cada vez que yo lo leo. Está en el libro de Hechos, capítulo 19, y le voy a leer desde el versículo 14. Luego le voy a explicar qué es lo que está pasando, pero desde el versículo 14. Y dice así: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Les voy a explicar luego qué era lo que hacían. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es. Y sé quién es Pablo, perdón. Pero a vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ese versículo, ese pequeño verso que yo leí, el contexto es que Pablo estaba en Éfeso y Pablo se había hecho bien famoso por las obras, los milagros que él estaba haciendo. E imagínense, si Pablo era bien famoso, más famoso era el evangelio que él predicaba. Él predicaba a Jesús. Entonces, aparecen estos jóvenes que querían imitar. Digo jóvenes porque se refiere a unos hijos de un tal llamado 14 Esceva. Estos jóvenes querían imitar aquello que Pablo hacía. Y me sorprende y puede cómo les sale la jugada cuando cuando quieren hacer lo que Pablo hacía con un espíritu inmundo que estaba sobre una persona. Y ese espíritu se toma el tiempo de hablar con ellos y le dice: a Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. Y literalmente ellos huyeron desnudos y heridos porque el espíritu que estaba sobre esa persona hizo que esa persona los atacara. Yo creo que la mejor manera de empezar esto es haciendo un llamado de la doble vida. Saben, si tú ves este texto, tú te puedes dar cuenta que esos jóvenes habían escuchado, podemos deducir que habían escuchado alguna vez a Pablo. Podemos deducir que alguna vez escucharon a Jesús. Podemos hasta suponer que en algún momento entraron a una reunión donde Pablo predicaba la palabra. Podemos imaginarnos que quizás pertenecían a un grupo cristiano. Sin embargo, no pudieron hacer lo que Pablo hacía. ¿Qué pasó ahí?
cuando me hablan de estos temas, lo primero que viene a mi cabeza es doble vida. Y saben, tú puedes juzgar rápidamente a alguien que tiene doble vida, pero es en principio rentable. ¿Me explico? Tú tener lo mejor de los dos mundos. Tú aparentar ser alguien los domingos en la mañana, los sábados en la noche y si acaso un martes. Y los otros días darle rienda suelta a todos tus deseos y caprichos. Aparentar una supuesta vida cristiana los días en que toca y olvidarte de todo eso cuando, bueno, ya estamos en la virtualidad, cuando cerremos este Zoom, cuando se cierre el chat. Hasta tu modo de conversar y hablar puede cambiar dependiendo de con quién hablas. Si hablas con alguien de la iglesia, tu jerga va a ser amén, amén, aleluya, Dios te bendiga. Y automáticamente sales de ese grupo, de ese chat, tu jerga cambia. Y estás en una doble vida que en principio puede sonarte atractiva, pero por experiencia te digo que llevar una doble vida es agotadora, esclavizante y cansona. Es como, creo que tiene un nombre cibernético eso, cuando tú tienes dos cuentas en las redes sociales. Sí, tiene un nombre, pero no me acuerdo, no soy tan tecnológico. Si alguien me puede ayudar, lo puede decir. Cuando tú tienes dos cuentas distintas en redes sociales, una para cierto público y otra para un público en específico, entonces cuando esas dos cuentas tienen cosas en común porque es la misma persona, pero esas cosas en común que tienen chocan porque son como moralmente opuestas, porque sostener una doble vida no es factible a la larga. A la larga se pierde la identidad. Un OnlyFans, tú dices, Ángel. ¿Eh? OnlyFans. Bueno, tengo entendido que eso es una página. No, Una no, página OnlyFans. especial. Es lo que él dice así mismo. Se dice literalmente second account. O Es lo mismo. Finsta, o Finsta también le llaman. Es como una segunda Sí. cuenta, así mismo. Sí, de que Second como account, cuentas que para la para... Eso es para los close Exactamente. friends nada más. Reprendo eso. Y lamentablemente en las redes sociales se ven y lamentablemente muchos vivimos vidas así. Una vida para un público, otra vida para otro público y a la larga perdemos la identidad. Eso es lo primero que te quiero decir. Con estos temas, hay algo que a mí me preocupa grandemente. Yo luché mucho cuando una persona me habló y realmente me ministró y me dijo que debemos de ser más espirituales. Pero a veces cuando te hablo de cosas espirituales, entendemos, y lamentablemente la iglesia en general te pinta las cosas espirituales como allá arriba, como inalcanzable, como algo sublime, excelso, algo que escapa de nuestro entendimiento, algo tan misterioso, tan grande, tan magnífico, que nuestra mente finita no puede caber algo espiritual. Y ponemos esto de espiritual como algo tan abstracto, pero la verdad es que lo espiritual lo vemos en lo cotidiano. Cuando tú permites que el Señor trate contigo, cuando tú permites que el Señor entre a tu vida, lo espiritual se vuelve parte de lo cotidiano. Lo extraordinario se vuelve parte de lo normal. Este estilo de vida se vuelve lo habitual, no lo ocasional. Y a ese punto es que debemos de llegar. Y principalmente pasa eso con estos temas. Santidad y pureza. Saben, todo cristiano, y principalmente jóvenes, deberían de tener claro esos dos temas. En todo campamento, en todo retiro, en toda charla, convención, en todo lo que se llame algo cristiano, debe de hablarse de los temas de santidad y pureza. Y ¿sabe qué es lo chulo del caso?
uno quisiera vender estos temas como más comercial, como un marketing, como para atraer jóvenes. Vamos a hablarle a los jóvenes de santidad y pureza, como que no vende, como que es algo como que mierda, que la santidad, pureza. Suena algo como muy allá, y yo muy acá. Y lo chulo del caso es que yo trataba de buscar sinónimos de santidad y pureza. Y la verdad es que a mí me encanta porque en mi trabajo yo necesito utilizar muchos sinónimos porque yo escribo mucho y necesito no decir la misma palabra. Eso es malo, repetir la misma palabra. Hay que usar sinónimos y eso. Sin embargo, esas dos palabras, encontrarle un sinónimo apropiado es difícil. Busqué en varias páginas, busqué en Google, pero santidad y pureza es difícil. Los sinónimos que te pueden lanzar son adjetivos ahí, pero que nada tienen que ver realmente con santidad y pureza. Y un error de la comunidad cristiana es que solamente lo enmarcamos en la sexualidad. Y sé que yo esta noche voy a sembrar la semilla, pero yo sé que otros que vendrán después de mí van a echarle agua, van a echarle tierra, van a cultivarla. Pero yo esta noche mi misión es sembrar la semilla, poner la semilla. Ciertamente, pureza y santidad tiene que ver mucho con el sexo, con la sexualidad. Sin embargo, si le pudiera dar un %, le diría que es un 80%. No es única y exclusivamente sexo. Si pensamos en eso, estamos limitando los conceptos. Entonces, pureza, santidad, ¿qué son estas cosas? Saben, pureza tiene que ver con algo que no se mezcla, algo que está íntegro, algo original, sin contaminación, sin deterioro. Imagínense cuando te hablan de algo concentrado. Y cuando tú hablas de algo concentrado, a mí me gusta. Cuando tú hablas de algo concentrado, tú estás hablando de algo que no está diluido, algo que es íntegro. Un sinónimo de pureza sería algo íntegro, realmente. Algo que no está dividido en partes. Algo que es así desde su origen, desde la fábrica, desde que se conformó, se mantiene igual, intacto. Y me encanta esto, porque si estamos hablando que pureza es algo que se mantiene desde el origen, pienso en la creación. Antes, imagínense esto, o sea, el Señor nos creó y Adán y Eva cayeron, pecaron, pero el propósito es volver al origen, volver antes de la caída, volver al estado original, a esa comunión, a ese vínculo, a ser puros realmente, íntegros, completamente. ¿Y qué es santidad? Santidad, dependiendo de la religión que tú tomes, Islam, judaísmo, cristianismo, en sus diversas divisiones, católicos, evangélicos, metodistas y todos los demás. La santidad se va a referir o a un lugar, o a una persona, o a un objeto. Pero la verdad es que cuando hablamos de santidad, en todas esas denominaciones nos referimos a algo apartado para Dios. Algo que tiene un uso exclusivo y único para algo de Dios. Entonces, si tú unes estos dos conceptos, que son parecidos, no iguales, mas andan de la mano, pureza y santidad, estamos hablando de algo que ha sido diseñado desde el principio para un uso específico, para un propósito específico. Y con eso que se ha hecho es
todo lo que necesita o requiere para hacer esa función. O sea, si el Señor nos llamó a nosotros a pureza y a santidad, quiere decir que el Señor ha depositado en ti todo lo que tú necesitas, aunque tú no lo creas, para hacer el propósito para el cual tú fuiste diseñado. Miren estos dos conceptos, y todavía no he hablado de sexo. Estoy hablando de propósito, porque estos conceptos abarcan algo más que sexo. Porque tradicionalmente, cuando tú le hablas a alguien de pureza y santidad, está pensando en me van a hablar de sexo, fornicación, pornografía, masturbación, todas esas cosas. Y llegará su momento de hablar de esas cosas. Desde la óptica bíblica, desde el punto de vista de Dios, y cómo lo vemos desde la santidad y la pureza. Otro error es verlo simplemente como una expresión externa. Si tú eres muy rajatabla, puedes pensar que la santidad y la pureza está reflejada en la ropa que porta una persona, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en cosas externas. Pero no te pierdas que todo cambio interior, todo verdadero cambio empieza en el interior y debe de reflejarse en el exterior de alguna manera. De alguna manera debe de haber un cambio. Tú no puedes ser igual al montón. Debe de haber un cambio en ti. Saben, yo pensé, ¿por qué hablamos de estos temas? Cuando me dieron la batuta de dar la introducción a este tema, yo dije, ¿de qué voy a hablar sin meterme en terreno de los demás? Y empecé por lo básico. ¿Por qué debemos de saber de estos temas? ¿Por qué hablar de estos temas? Lo primero que te voy a decir es que eso depende de qué tanto tú quieras del Señor. Tu relación con Dios, tu madurez en el Señor va a depender en gran medida de cuánto tú quieras. El libro de Hebreos 12, capítulo 14, dice, sin santidad nadie verá a Dios. O sea, que el primer motivo para anhelar ser santos, para anhelar ser puros, debe de venir de un corazón realmente que quiera, que esté dispuesto a buscar más de Dios. O sea, yo quiero ser santo, yo quiero ser puro, porque yo quiero acercarme más a Dios. Quiero ver a Dios obrar en mi vida. Y de la manera que yo lo voy a ver más tangible, más cerca, en la manera que yo voy a lograr ese objetivo, es yo proponiéndome ser más santo, ser más puro. Así voy a tener una conexión con Dios más estrecha, más cercana, sin diluirme. Es pureza, integridad, sin diluirme. Otra razón, si ese es el primer punto, ¿por qué es importante hablar de estos temas? Para acercarnos más al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo dice Hebreos 12, 14. Si otro punto importante para estar en santidad y en pureza es para poder ser usado por el Señor. Ahí podemos volver a lo que pasó en Hechos 19 con esos 7 jóvenes. Tú puedes conocer del Señor aquí. Tú puedes haber escuchado del Señor. Tú puedes saberte la Biblia entera. Tú puedes aparentar ser una persona intachable. Pero la verdad es que el Señor mira el corazón. Tú me puedes engañar a mí. Y si eso es una honra para ti, pues te felicito. Has engañado a un humano cualquiera, a un particular que lo engaña a cualquiera. Pero el Señor no puede ser burlado.
El Señor no puede ser engañado. Vemos en esos jóvenes que probablemente dijeron lo mismo que Pablo decía cuando vieron al endemoniado. Mencionaron el nombre de Jesús para los que creen. Dijimos en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Pero ¿quién lo dijo? Lo dijo alguien que solamente sabe decir el nombre de Jesús de la boca para afuera. No eran personas íntegras, puras, santas, para poderle haber hecho frente a ese espíritu maligno que estaba en aquella persona. Y a mí me encanta cómo esa conversación, a Jesús conozco, y Pablo sé quién es, pero dime quién eres tú. No quisiera verme en una situación así que, wow, yo invocando el nombre del Señor y el Señor, y yo estar tan alejado del Señor, estar tan impuro, tan contaminado, que ni siquiera pueda ser usado por el Señor. Entonces, la segunda razón por la cual es importante saber de santidad y de pureza es porque si estás en santidad y en pureza, el Señor puede usarte y usarte con poder. Hay una tercera razón por la cual es importante hablar de santidad y pureza, y es para cuidarte. Proverbios 9:10 dice: conocer al santo es tener discernimiento. Cuando tú anhelas santidad, cuando tú anhelas pureza, el Señor te brinda discernimiento. Cuando tú anhelas ser como el Señor, cuando tú anhelar parecerte a Él, el Señor te brinda discernimiento, te brinda la inteligencia y la sabiduría para tú reconocer las cosas que están mal, aún de aquellas que parecen como esos puntos grises. Hay un versículo, y yo cada vez que oro, me acuerdo, y es el final del Evangelio de Juan, que dice que si hubiera escrito más cosas del Señor, pero no hubiera manuscritos, suficientes manuscritos como para escribir todas estas cosas. Y yo me pongo a pensar, o sea, el Señor ha derramado en ti un Espíritu Santo que te va a ayudar a discernir aún de esas cosas que no están literalmente en la Biblia. Me explico. Señor, tengo dos opciones de trabajo. Una es en tal sitio y otra es en otro sitio. Tú no vas a encontrar en la Biblia los dos nombres de esa compañía, ¿verdad? Me explico. Pero el Señor te guía, te ayuda a discernir cuál es la mejor opción. Pienso rápidamente en mi ambiente laboral en sí, de esas cosas que tienen puntos grises, que tú dices, bueno, debo de compartir, no debo de ser un antisocial, debo de compartir con mi ambiente laboral, estoy en un grupo y debo de estar presente. Pero ¿hasta qué punto mi presencia se puede diluir en un grupo que no está acorde a mis principios, a mi propósito, a mis objetivos? Por eso es importante pureza y santidad. Sí, buscando sinónimos, buscando algo para aterrizar esos términos tan elevados a algo más aplatanado. Cuando pienso en pureza, pienso en integridad, como se lo he dicho. Y cuando pienso en santidad, pienso como un don o un regalo de Dios. Y ahí voy a explicarle más adelante por qué. Pero cuando tú estás buscando al Señor, cuando tú estás en verdad, en serio en esto, y quieres agradarlo a Él, tú encuentras, y ha sido mi oración de este año, encontrar gozo en las cosas del Señor.
Porque si tú no encuentras gozo en estas cosas del Señor, obviamente todo lo demás que te ofrezca el mundo se te va a hacer más atractivo. Y obviamente tú vas a estar en un lugar, en un ambiente donde tú te sientas feliz. Y si tú no te sientes feliz en las cosas del Señor, obviamente tú vas a ir menguando. Tú vas a ir menguando, vas a ir cayendo. Y las tentaciones van a ir viniendo. A mí me gustó cómo un pastor habló sobre el tema de santidad y pureza. Y quizás ahí me meta un poquito más adelantado en lo que le van a hablar otro. Pero la verdad es esta. Aún siendo cristianos, aún tratando de hacer las cosas correctas, aún tratando de hacer las cosas bien para el Señor, nosotros caemos, pecamos. Porque si bien dice la Biblia, somos una obra en proceso. Filipenses 1:16, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el fin. Pero la diferencia es la siguiente, y me encantó como él lo planteó, ese pastor que escuché. La diferencia entre un inconverso y un cristiano, que los dos son humanos, los dos pecan y los dos caen, es que el inconverso está peleando desde el terreno del enemigo, disgustado con Dios por los pecados y las caídas que él tiene. La diferencia del cristiano es que está en una batalla con el enemigo desde el terreno de Dios, no conforme con su naturaleza, buscando parecerse más a él. No sé si entienden ese juego de palabras, pero lo dejaré para el próximo que predique sobre tentaciones, pecados y demás, ¿verdad? Porque lo mío es sembrar la semilla. Pero piénsalo un momento, no es lo mismo alguien que cae en pecado, pecado tras pecado, que no tiene al Señor, que es una esclavitud y él se siente mal, él siente que eso es su normalidad, su conformidad, que alguien que está con el Señor y cae en pecado, porque tenemos una promesa que si volvemos a él y seremos más blancos que la nieve, dice un salmo, sin más, no, si no me falla la memoria. Pero ahora, santidad y pureza, ¿cómo logramos esto? A lo largo de este mes, todo el que pase por aquí le va a hablar de cómo lograr la santidad y pureza en diferentes áreas. Pero yo le quiero dar un marco de cómo logramos santidad y pureza. Lo primero es quitarte una carga. Segundo de Timoteo 1:19 dice, somos santos no por nuestras obras, sino por el propósito y por la gracia dada por Dios. Por eso le dije al principio, considero que la santidad es un don, es un regalo de Dios, porque si fuera por tus obras, ninguno de nosotros fuéramos santos. Ninguno de nosotros fuera un santurrón en el término coloquial, porque todos pecamos, todos tenemos concupiscencia, todos tenemos una cola, una pata de la cual cogíamos. Pero por su llamamiento, nosotros somos santos. Es algo que cuando Jesús hizo aquel sacrificio en la cruz por nosotros, el Señor nos mira a nosotros a través de Jesús. Por eso podemos llamarnos santos. Por eso podemos anhelar y alcanzar la santidad. Por eso no es un término tan elevado, tan alto, que es inalcanzable para algunos. Es a través de Jesús que somos santos, que somos justificados. La segunda manera de lograr la santidad, la pureza, es porque eres amado y eres un ente de amor. En Filipenses 1, del 9 al 10 dice que el amor desborde en conocimiento y en entendimiento para llevar una vida pura. Por aquel que me amó, y por amor a otros, soy yo capaz de llevar una vida pura e íntegra. Cuando pienso en algo así, pienso en el tema de la bebida, que formalmente, así rajatablemente, no es un pecado. Sin embargo,
Ojo, esto no es una licencia para beber como un loco. Sin embargo, tú tienes que guardar tu testimonio y cuidar a los débiles en la fe. Si alguien, su concupiscencia es con la bebida, tú que eres fuerte en la fe, a ti que no te afecta la bebida, ¿qué te hace dejar de beber ese día? Por amor del que te salvó a ti y por amor a ese hermano. Por eso eres santo, por eso eres puro, por eso eres íntegro. La tercera cosa de cómo lograr esto es poniendo de tu parte. Salmo 119, del 9 al 10 dice, ¿cómo puede llevar un joven una vida pura? Siguiendo tus enseñanzas, buscándote de corazón, no desviándose de sus mandamientos. Así lo dice la Reina Valera. Y vuelvo en la traducción al significado de pureza. Es no difuminarse, no diluirse. Y oigan cómo el Salmo 119 te dice que como el hombre, como el joven incluso dice, puede mantener una vida pura y siguiendo los mandamientos sin perderse. Sin perderse. Es con lo que tú te nutres, siguiendo los mandamientos del Señor. Y la última cosa que te quiero decir es que aún tú poniendo de tu parte, el Señor siempre está contigo. Dice el Salmo 51, versículo 10. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso lo dice el Salmo 51, 10. Si bien es cierto que tú tienes que poner de tu parte, como dice el Salmo 119, seguir las enseñanzas del Señor, buscarlo de corazón, no es menos cierto que el Señor está contigo si tú lo buscas a Él, si tú le pides, Señor, cree en mí un corazón limpio. Un corazón limpio y renueva mi espíritu para que permanezca recto. Aun si tú caes, el Señor está ahí para crear en ti un corazón recto, un corazón limpio. No se dejen engañar por la mentira del enemigo que ya estás descalificado, que has pecado tanto, que has caído de una manera tan abrupta, que has caído en el hoyo de una manera que no te vas a levantar, de que ya eres un fracasado. Por Dios. El que te llamó desde el principio, el que te llamó para ser puro y santo, te dio todas las herramientas para tú ser puro y santo. Y si algún consejo te puedo dar, o algo que me ha servido a mí, algo que estoy practicando aún hoy en día, porque es un progreso, es un día a día, es aprender a deleitarte en el Señor. Te repito, si tú no encuentras gozo en el Señor, tú no vas a estar en algo que te aburre, tú no vas a estar en algo que te produzca tristeza, pereza o cansancio. Lo de afuera te va a llamar la atención y poco a poco lo del Señor va a ir menguando. Encuentra gozo, encuentra alegría en las cosas del Señor. Tienes hermanos ahí para hablar sobre eso, para desahogarte, para derramarte donde realmente tienes que derramarte, no en el mundo. Aquí hay una gran variedad de hermanos. Saca intimidad, saca tiempo con el Señor y dile al Señor, ayúdame a regocijarme en ti. Porque te repito, es una advertencia. Si tú no encuentras gozo, alegría en el Señor, tú mismo tu tentación, tu concupiscencia, que es por lo cual tú eres atraído, te va a ir llevando, te va a ir llamando
y tú lentamente tus pies se van a ir resbalando y la tentación te va a ir llamando y tú vas a ir cayendo inevitablemente. Porque cada uno es atraído por su propia concupiscencia. Todos cojeamos de alguna pata, todo lo que estamos aquí. Y el Señor la sabe. El Señor está dispuesto a caminar este camino con nosotros. Es todo de mi parte. No sé si hacen comentarios o algo por el estilo, pero aquí estoy. Espero que la semilla, que esta introducción haya sido como una especie de abrir el entendimiento sobre estos temas, que es muy importante. Es una herramienta necesaria para la vida cristiana. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Tú no podrás ser un verdadero cristiano de verdad sin santidad y pureza. Y eso es algo más allá del sexo. Es algo más allá que lo externo. Es algo de corazón. Que el Señor lo sabe y es algo de intimidad, pero también se refleja. Da frutos, se tiene que ver. No sé a quién le paso. Amén.